Bueno, muy bien, pues vamos a dar inicio. Estamos a las 10 de la mañana. Esos espacios que ustedes ven vacíos son de participantes, así que ahí se irán, espero yo, integrando conforme vaya pasando la mañana. Y bueno, pues yo quería, antes de iniciar, pues agradecer a nuestro Señor por la oportunidad que me da poder compartir con ustedes hoy. También a nuestra Madre Santísima porque nos da la posibilidad de poder compartir con ustedes. Y quiero iniciar con una anécdota. Para los que me conocen, saben de que a mí me gusta siempre compartir experiencias de vida porque todos somos eso, experiencias de vida. Somos lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y por allá el año 2016, me acuerdo que en México es bastante común ver cursos que diferentes asociaciones hacen con el fin de actualizar. Y yo venía viendo algo que pues para mí era una ilusión y era ver cómo el odontólogo tuviera capacidades integrales en el área pues que es mi expertise, ¿no? El área de medicina oral, patología, farmacología. Y empezamos, me acuerdo, en el 2016 con un ambicioso programa que lo hice con el doctor Celso Canelo, que era en la clínica donde trabajo, acá en Managua, y fue a hacer un curso de lesiones orales. Me acuerdo que el curso se llamaba Curso de Manejo de Tejidos Blandos de la Cavidad Oral. Eran 4 sesiones, íbamos a resolver un caso al final de un paciente, íbamos a hablar acerca de todo el manejo de las lesiones del paciente en 4 sábados, me acuerdo. Y era todo el día, desde las 8 de la mañana hasta como las 5 de la tarde. Era un programa elaborado con mucho cariño, con muchas horas. Y bueno, cuando uno empieza algo, uno siempre empieza positivo, ¿no? Y dice, bueno, nosotros no teníamos una cantidad ambiciosa de participantes para esa vez, me acuerdo. Nosotros habíamos hecho una estructura de participación de unos 10 participantes. Y dimos como 2 meses, ¿no? Para ver si la gente se animaba. Y así pasaron las semanas promocionando el curso y todo lo demás. Y era un curso en ese momento pues que no se ofertaba en ninguna parte, pues. Entonces nosotros teníamos fe, esperanza de que se nos llenara. Llegáramos al cupo, pues. Y fueron pasando las semanas y pasó el primer mes y adivinen cuánta gente se había inscrito. Primer mes, 10. Eso hubiéramos querido, doctora Vega, pero no. No llegamos a 10 participantes el primer mes. Adivinen cuántos, primer mes. 2, 4, ok. No, doctora, fíjese que no llegamos a 4 en el primer mes. 3. No, doctora, ni 1 el primer mes. Bueno, nos queda un mes, ¿no? Buen nicaragüense, miren, aquí está, ¿no? Aquí están, que no han venido todavía, ¿no? Tal vez ya cuando estemos acercándonos al día, lo vamos a hacer. Y bueno, pues seguimos con la publicidad y todo lo demás. El doctor promocionándolo en sus redes, yo también. Y faltan 3 semanas para el curso. Tenemos una persona que quiere tomarlo. Bueno, puede ser el inicio de varios. Lástima que no está la doctora Espino, porque ella fue la primera que se anotó en este curso. Y esas palabras eran como para ella en ese momento. Pero lástima, se lo perdió, doctora. Ni modo. Allá va a venir en su momento. Y bueno, estamos a 3 días del curso. Tenemos a 2 personas. Y ahí tenemos que hacer nosotros, tomar una decisión. ¿Hacemos el curso o no? Yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? En su estructura de costo, en su plan, tenían 10 participantes. Y tienen 2 participantes y 3 días para la actividad. ¿Qué hacen? O sea, ustedes como organizadores, no como participantes, usted no sabe. Si usted se inscribió, doctora Martínez, usted no sabe cuánta gente va. Ni la gente. Sí, había práctica.
Había una parte, 2 sesiones, que era solo teoría. La siguiente sesión era ya trabajo en maqueta con estructura biológica. O sea, eran cortes de reses que íbamos a llevar para hacer diferentes técnicas de biopsia. Y la última sesión era desde el 0 al 100% del abordaje de un paciente. Ya teníamos al señor y todo, la cosa. No me pregunta la gente cuando se inscribe, no me dice, ¿cuánta gente va? Depende, si van 5, sí, si van 6, no. Así. Entonces, cosas como esa. Entonces usted no sabe cómo está la cantidad de participantes. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se puede mover la fecha? El problema es de que, por ejemplo, si yo les digo, vamos la fecha para otro día, algunos sí van a poder y otros no. Por ejemplo, si a mí me dicen el 12 de febrero, ya no puedo porque tengo que estar en Santa Polonia, el colegio odontológico. Y si me dicen el 17, que es el siguiente sábado de febrero, tengo que irme a Chontales porque hay una actividad para los doctores de Chontales. Entonces, no podría, pues entonces es complicado mover fecha. Ahora, uno depende de cómo vea su vida profesional, ¿no? Yo creo que las mejores cosas son las que se hacen desde el corazón. Y, buenos días. Y yo le dije al doctor, mire doc, hagamos algo. Hagamos el curso con esos 2 participantes. ¿Saben por qué? Porque aunque no es rentable en términos económicos, tengo a 2 personas que quieren hacer la diferencia. Y si hay 2 personas que quieren hacer la diferencia, pues vale la pena. Yo a un grupo de estudiantes en el 2019, en el 2020 le dije, yo les prometo que a finales de año voy a tener un salón lleno de pacientes para hablarle de lesiones orales. No se lo pude cumplir, porque vino el COVID. Pero a mí no me han quitado esa idea de la cabeza. A veces uno maneja mal, a veces las situaciones que la vida lo pone a uno enfrente. Y uno tiene que buscar la manera de cómo levantarse, seguir adelante y aprender, ¿no?, de las cosas que le pasan a uno. Este curso de manejo del dolor tiene que ver mucho con, obviamente, evidencia científica sobre cómo vamos a hacer la prescripción de las diferentes pacientes, pero también está basado en la experiencia clínica que pues he querido compartirles también junto con lo que el doctor Lanquetín plantea en este capítulo para que podamos hacerlo de forma eficiente. Entonces, mi conclusión en esta primera parte, una de las ideas que les quiero dejar en esta primera parte es que si a mí en el 2016 me hubieran dicho que yo iba a tener, en el año 2022, iba a poder tener la posibilidad de estar en un hotel como este, con ustedes compartiendo, yo no me lo creo. Porque con esos 2 participantes que tuvimos en esa ocasión es suficiente como decir, ¿para qué me voy a seguir esforzando por algo? Pero si uno al final es constante en la batalla, uno va a tener victoria. Sí, de repente no salen las cosas como uno quiere, pero siempre uno tiene que luchar por sus sueños, porque se pueden cumplir. Y eso está súper trillado, yo sé, pero ¿saben lo que nos falta? Constancia. Constancia. Perseverancia. Para poder conseguir las cosas y disfrutar cada pequeño éxito. Ese día cuando el paciente llega y le dice, bueno, honra sus honorarios y le dice al final, muchas gracias doctora, muchas gracias doctor por la atención. Y tal vez fue una semana muy mala. Esas palabras pueden ser quizás las que le alienten a uno a seguir adelante. Desafortunadamente, uno en el colegio odontológico se da cuenta de situaciones como doctores que quieren cerrar su clínica y demás. Y bueno, uno no sabe las situaciones complicadas en las que pueden estar, pero yo les aseguro de que tomarse una pausa, tomar impulso, replantearse las cosas y seguir siempre con el plan original, siempre vale la pena. Pero, pues, tenemos que hacer eso. Muy bien, entonces vamos a utilizar nuestro manualito de trabajo para ir resolviendo diferentes cosas, porque vamos a utilizarlo para dejar unas ideas importantes ahí siempre sobre la mesa, para que no lo olvidemos en el concepto de manejo del dolor. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a hacer
es conocer pues los componentes básicos del dolor, cómo funciona el dolor y cómo nosotros podemos llegar a aliviarlo de forma efectiva. Para los que ya han tenido clases conmigo, saben que una de las cosas que yo les digo es que no tenemos que casarnos con un fármaco. Y aunque hay casas comerciales que quieren patrocinar eventos como este, hay que decirlo claro. Si ustedes se fijan, aquí no hay ninguna casa comercial patrocinando nada. ¿Y es por qué? Porque el patrocinio implica algo. Entonces, bueno, doctor, nosotros le vamos a patrocinar, qué sé yo, tal o cual cosa, pero usted recomiende nuestro producto, ¿no? Entonces eso le quita un poquito de la esencia de esto, ¿no? Porque, como siempre digo, hay que tener criterios para la selección y hay que saber cuándo algo sirve y cuándo no. Entonces a lo largo vamos a ir viendo esa parte. Entonces vamos a poner esta primera pregunta en contexto. ¿Qué cosa es el dolor? Bueno, muchos pacientes ante este síntoma prefieren no ir a la consulta odontológica y buscan la salida fácil. ¿Cuál es la salida fácil que un paciente puede tener frente a un dolor oral o dental? Tomar analgésico. ¿Sabía usted que para en el año 2018 los fármacos más vendidos en España fueron los analgésicos? Y tenemos muchos pacientes que consumen analgésicos sin tener un diagnóstico. Y eso es un punto fundamental. Para yo poder manejar el dolor, yo primero tengo que tener un diagnóstico. Si yo no tengo diagnóstico del dolor, yo voy a seguir probando, intentando. Es como cuando uno se anima a cocinar. No sé si ustedes lo han intentado. Las primeras galletas que pude hornear son armas letales porque quedaron durísimas. O sea, yo lo tiraba contra un vehículo y le rompía el vidrio seguramente. Entonces, pero algo falló. Tal vez mucho tiempo en el horno, la temperatura, la mezcla, los ingredientes. Entonces, cuando uno no sabe muy bien a qué se está enfrentando, uno comienza a probar. Y cuando probamos, tenemos dos salidas. O que tengamos éxito o que fracasemos. Pero el fracaso con un paciente ya estando ahí es delicado. ¿Por qué? Porque un paciente que usted atiende y no le resuelve su situación de dolor, es un paciente que va a dejar de confiar en usted. Y es un paciente que va a buscar otra atención. Y es un paciente que probablemente pues ya no lo busque más. Así que para eso nosotros tenemos que reunir información importante para poder generar esto. Entonces cuando hablamos de la definición del dolor, nosotros vamos a poner ahora unos ejemplos. Se va a colocar un par de implantes a un paciente para rehabilitarse el sector anterior, desde lateral hasta un canino y ahí hacer un puentecito pues, para un premolar, etc. Y ¿cómo vamos a manejar el dolor de ese paciente? En el postoperatorio. Si nosotros vamos a hacer una cirugía de implantes, vamos a colocar un par de implantes, vamos a guiar una regeneración ósea, obviamente para poder colocar esos implantes vamos a tener que hacer una incisión, va a haber sangrado. ¿Qué es lo que voy a elegir yo para el postoperatorio de ese paciente? ¿Qué opciones tengo? Claro, pero dentro de la lista de analgésicos, eso es como que yo le diga a la doctora Sauceda, quiero comer pizza. Entonces la pregunta que sigue a continuación es, ¿dónde o cuál? Porque hay muchas opciones. Muchísimas opciones, unas más caras, unas más baratas, unas mejores, unas que nadie conoce. De repente alguien dice un lugarcito, vamos a ir a ver porque dice se ve bueno. ¿Ya? Entonces, hay muchas opciones. Ahora, yo pudiese elegir fármacos pensando en qué dolor va a tener mi paciente. Porque ahorita mi paciente tiene dolor, mientras yo estoy colocando la sutura. Está bajo los efectos de anestesia. Y este paciente, después de un tiempo, va a tener una respuesta dolorosa e inflamatoria. ¿Cómo sé yo que va a haber inflamación? Desde el mismo momento de que yo genero sangrado en un tejido vascularizado, vamos a tener una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, yo tengo que pensar que lo primero que tengo que buscar es un fármaco que cubra dos cosas. Un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio. Ahora,
¿Cuáles son dentro de los fármacos con estas características las opciones que tengo? Porque analgésicos son muchos, o sea, la selección es bastante amplia. Pero ahora, buscar cuál sería el analgésico que cubre mejor el dolor en este tipo de casos. Claro, pero el AINE es una familia grande, como la familia López. Familia grande. Levante la mano, ¿quién conoce a gente de apellido López? ¿Se fijan? Ahora cuénteme a alguien que conozcan de apellido López López. Sí. Ahora yo le pregunto, Alice, usted levantó la mano. De casualidad del norte, esa persona que usted conoce, López López. Ah. Esa risa ya les está diciendo por qué lo pensamos. Y no soy el único que lo piensa. No soy el único que lo piensa. Ok. ¿Qué se comprometió más en este proceso quirúrgico? ¿Hueso o tejido blando? ¿Hueso o tejido blando? Hueso. Y colocamos no uno, sino dos implantes. Entonces aquí viene otra reflexión. Yo he hecho un daño sobre tejido óseo más que tejido blando. Entonces mi selección sobre qué tiene que ir. Un fármaco que tenga propiedades analgésicas antiinflamatorias, que sea más efectivo a nivel óseo. Entonces mi selección se vuelve aún más pequeña. Claro que si voy a quitar un tejido blando, entonces mi situación es diferente la que voy a tener que analizar. Ahora, pero fíjense qué estamos pensando. Primero, ¿qué familia de fármacos voy a seleccionar? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Así que es una lista de deseos, ¿no? Yo quiero un fármaco que alivie el dolor y la inflamación. Yo quiero un fármaco que alivie más el dolor inflamatorio. Ahora viene otra cosa. Esos implantes se están colocando en un paciente. Pero ese paciente, ¿qué tiene? Tiene una edad. Tiene unos factores sistémicos que también tengo que considerar. Una de las máximas de hoy. La primera, importante. La selección de los fármacos requiere una planificación. O sea, no lo puedo hacer así por así. Así por así. Si un paciente me dice a mí, mire, yo quiero que me haga un puente aquí de canino a canino. Pero lo quiero rápido. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me cobra? Lo quiero rápido, de canino a canino. Estético, le dice el paciente. ¿No le han dicho a los pacientes, quiero un puente estético? ¿Y qué significa eso? Yo podría interpretar que puede ser que no lleve metal. Suponiendo que tienen que ser exactamente a los dientes que él tenía antes, entonces dependería del material, y dependiendo del material dependería del costo. Ajá. Entonces, para canino a canino... La doctora se fue directamente de esto, ¿bien? Ok. Lo único, doctora, es que mire, yo necesito... ¿Qué cosas tendría que pensar en un puente fijo de canino a canino? Ah, buen punto. ¿Qué es eso de ser apto o no apto? Mire, yo ando aquí, ¿qué acepta? ¿Efectivo, tarjetas de crédito o transferencia? Las tres, pero hay que evaluar primero. Ok, cuando usted dice que es apto o no, ¿a qué se refiere? Es que se le tiene que hacer una evaluación para ver cómo está el tejido óseo, para ver cómo están las otras piezas, para ver si puede soportar o no. Ver cómo están los pilares, ver cómo está la integridad ósea. Este es un paciente con un índice de placa de 100%. O sea, no es tan fácil como el paciente cree. La prescripción tampoco es tan fácil como nosotros creemos. ¿Ya? No es simplemente, extracción de ibuprofeno. Fíjese que me está doliendo, Enantium. Fíjese que me alivió, pero no tanto, Enantium Plus. No. No funciona así. Tengo que pensar un poquito más. Y aquí viene una crítica constructiva. ¿Cuántos de ustedes han pasado consulta médica? Médica no odontológica. Creo que todos. Todos. Doctora, usted... No, si no ha ido, no nos mienta, doctora. Bueno, pues, ok. Y cuando ustedes pasan consulta, le hacen una evaluación y le hacen una prescripción de algo, lo más seguro. Y al final hay un cobro, ¿no? Por eso, lo cual está completamente justificado. Pero, ¿qué es lo que hizo el doctor? Comenzó a analizar cuáles son las condiciones y circunstancias de cada uno de ustedes y eligió la opción que mejor pudiese calzar para sus necesidades.
Si yo tengo un paciente que llega a la consulta, un paciente que quiere un paciente que es apto y necesita hacerse una corona en un primer premolar superior, en un 1-4, y lo quiere rápido, es apto, tiene toda la evaluación previa, tiene todos los parámetros, es candidato para hacerse una corona. Y usted le dice, véngase a las 10 de la mañana, como le dije al resto de la gente que no ha venido, pero bueno, no importa, así somos. Véngase a las 10 de la mañana, después de hacer la preparación y todo eso, usted puede ir a almorzar y después regresa, porque le voy a colocar un provisional, y usted después regresa para que le coloquemos su corona definitiva, porque ustedes lo hicieron con CAD-CAM. Usted le dice, véngase a las 3, 4 de la tarde y para instalárselo. Y ustedes cometieron el mayor error a la hora de hacer un provisional. ¿Cuál es? Exactamente. El pecado de los provisionales es dejarlo bonito. Un doctor, el doctor Flores, me contaba de que él tiene una técnica para que el paciente vuelva para su definitivo. No, algo más efectivo, doctora. Pero esta técnica solo es para... El doctor dice, esta técnica es útil para el sector posterior. No tengo corazón para hacerlo en el sector anterior, pero si ustedes quieren, pruébele. Ya, no les he dicho todavía en qué consiste, pero ¿cómo creen que es este provisional? ¿De otro color cuál, doctora? Dígame qué color. Hay otra cosa más efectiva, que va a hacer que el paciente sí o sí llegue. Aparte de lo pulido. Dígame, doctora. No, como no. O sea, también, doctora, hay que tener corazón. Hay que tener corazón. Pobrecito, usted le está haciendo la jugada al endodoncista. Usted le está haciendo la jugada al endodoncista. No es necesario el provisional. Si quiere, nunca se lo ponga. Ya, así el diablito ahí, ¿no? Que sea un poquito... pero la función va a estar comprometida, doctora. Primum non nocere. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Por eso en posterior. Yo estoy por ahí por el color, pero no es el color que andaba buscando. Negro, bueno. Ok, sí. Yo estaba pensando en acrílico rosado. Acrílico rosado. Hágaselo de acrílico rosado, sector posterior, para ver qué vuelve. Pero este caso, el paciente, ustedes se lo dejaron bonito y se fue. Se fue el paciente, no volvió. Allá pasa 3 semanas, no contesta el mensaje, solo buzón. Ya, y le bloqueó de WhatsApp, no sé qué estará pasando. Y viene otro paciente y necesita, ustedes tienen ahí ya en su cajita plástica bien bonita su corona. Y ahora viene el paciente, un paciente nuevo, y quiere lo mismo. Quiere una corona en un 1-4 y es el color compatible y todo lo demás. ¿Qué dicen? ¿No qué? Yo no usaría el que era del otro paciente, del nuevo paciente. Está limpio, doctora. Nunca se ha probado ahí en el paciente. O sea que tiene 3 cúspides, una premolar. No, pero cada caso son diferentes. Fíjense lo que dijo la doctora. Cada persona es diferente. Yo le voy a cambiar una palabra a la frase. Cada paciente es diferente. Lo que le sirve a un paciente no le sirve al otro. Y por eso, cuando yo voy a elegir una terapia farmacológica, yo debo de tener opciones. Buenos días, doctores. Tenemos que tener opciones. Entonces, ya vamos viendo varias cositas, ¿no? Lo primero, ¿qué es lo que quiero? Analgesia. ¿Qué es lo que voy a afectar más? Tejido óseo, necesito efecto antiinflamatorio. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, ver si el paciente tiene alguna condición sistémica. Ahora, los pacientes pueden tener varios problemas. Los más comunes en Nicaragua son 3. De condiciones sistémicas no infecciosas, ¿verdad? O también se le llama enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué tenemos? El que ocupa el primer lugar, la hipertensión. Segundo lugar, y en tercer lugar, pero el problema cardiovascular puede estar ahí dentro de la hipertensión. Tenemos las lesiones neoplásicas. Neoplasias están como en el tercer lugar frente a otro tipo de trastornos metabólicos.
Entonces, no es lo mismo un paciente que está recibiendo una terapia farmacológica que aquel que no. Porque el paciente que no está tomando ningún medicamento, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo qué es lo que sucede? Ustedes, imagínense, tienen su apartamento. Se va el doctor Rosales a estudiar. ¿A qué país de Sudamérica quiere ir? Ok, perfecto. Medellín, Bogotá, ok. Él quiere ir a la Javeriana. Mire, doctor, ahí hay plata. Exactamente. Correcto. Se quiere ir a Bogotá. Entonces, él tiene que buscarse un apartamento en un edificio, ¿verdad? Lo más cercano a la universidad. Y él vive solo. Ahora, si un amigo o una amiga de la universidad le dice que necesita quedarse con él, ¿qué tanto problema va a tener para decirle quédate conmigo si vive solo en el apartamento? ¿Qué tanto problema tiene? Ninguno. Pero ahora fíjese bien. Ahora, usted tiene un apartamento, era un apartamento pequeño si usted vive solo, ahora es mediano porque lo comparte con alguien más. Ahora, ¿usted va a llevar a alguien más o una tercera persona ahí? ¿Será tan fácil? ¿Por qué no? Porque, ok, de repente yo puedo decir, ¿qué problema va a tener que vaya mi amiga y el otro muchacho? Es como que no la conoce, pero no sé si ustedes conocen a gente así, que de repente ven a alguien, pero ya de entrada no le cae bien. ¿Por qué, doctora? ¿Okay? O sea, viene una... Ya. Ok, yo conozco a alguien que el doctor conoce que yo creo que de entrada ya dijo, no me cae bien, ¿no? El doctor y yo saben de qué estamos hablando. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que está tomando un medicamento, ya no es tan fácil la selección. Ahora, esa es otra cosa que tengo que considerar. O sea, hay una lista de aspectos que tengo que considerar para ver si no hay ningún tipo de problema. Entonces, ya si mi paciente tiene una terapia farmacológica, entonces otra cosa que tengo que considerar. Ahora vimos si estaba enfermo, si su enfermedad afectaba el comportamiento del fármaco y lo otro es si hay otro medicamento ahí que me puede alterar el comportamiento del mismo. Ahora, la doctora decía algo muy interesante. No todos los pacientes son iguales o cada uno de los pacientes tiene necesidades diferentes. Si yo tengo una lesión aquí en el labio, que es abultadita, tiene poco tiempo de evolución, es fluctuante, vaciable, es ligeramente dolorosa, ¿qué le vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Vamos a hacer una biopsia. Porque se puede tratar de ¿qué? Se puede tratar de un mucocele. Ahora, yo puedo pensar que es un mucocele, pero yo tengo que estar seguro. Tengo que estar seguro que se trate de un mucocele. Y si yo voy a hacer aquí una biopsia, ¿qué es lo que yo quiero? De efectos postoperatorios. ¿Qué efectos postoperatorios quiero yo? ¿Voy a tener inflamación o no? Claro. Ahora, yo estoy dañando más tejido blando o tejido duro. Tejido blando. Entonces aquí tengo, yo necesito un fármaco que sea antiinflamatorio, yo que necesito un fármaco que sea antiinflamatorio. Pero lo que yo necesito de antiinflamación aquí no es lo mismo que necesito acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero algo antiinflamatorio porque yo actúe más sobre tejido óseo, yo puedo elegir un AINES con esas características bastante bueno y potente como el piroxicam. Yo necesito aliviar aquí tejido blando porque afecté más tejido blando. Yo utilizo un AINES con efecto antiinflamatorio muy bueno sobre tejido blando que es el meloxicam. Entonces aquí ya tengo dos situaciones que se pudiesen llegar a aparecer, pero según las condiciones de cada situación me hacen elegir uno u otro. Y antes podíamos elegir lo mismo. Es decir, a todos le vamos a mandar ibuprofeno, pero no, hay formas más eficientes de selección. ¿Estamos claros con este primer punto? Sí. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos la situación A y B y se resuelven con fármacos diferentes. Hay restricciones que se tienen que considerar, lógicamente, cuando tenemos pacientes que están tomando otra medicación y siempre hay que tomarla en cuenta. Ahora, podemos tener esta otra situación. Dos pacientes que necesitan lo mismo. Pero ¿qué puede cambiar en el paciente? Porque eso nos puede suceder a nosotros. Es decir, cada vez que pongo implante voy a mandar piroxicam. Cada vez que coloque implante voy a usar piroxicam. Pero no todos los pacientes son iguales. Así que aquí el otro punto es
¿Qué factores tiene este paciente? ¿Qué factores tiene este paciente? ¿O qué antecedentes tiene este paciente o el otro? Como para que yo pueda hacer una selección distinta. Entonces aquí también no es que todo se resuelve con una solución mágica, sino que se tiene que pensar. Primero hay que detenernos a pensar cómo funciona el sistema de cada paciente y cuál es la selección que puedo utilizar. Vamos a poner un ejemplo con estos dos pacientes. Mi primer paciente no tiene ninguna condición sistémica grave. Mi segundo paciente tiene insuficiencia renal. ¿Cómo cambia eso? Otro parámetro que no hemos hablado. Porque una cosa es la selección del fármaco, pero seleccionar el fármaco no es suficiente. Yo llego a la farmacia y digo, buena, hay un lugarcito en Jinotega, a mí me encantó, fíjense, lo conocí el año 2021. El año 2021 me encantó el lugar. Estaba a la par de un laboratorio clínico, me tocó ir a ver a un paciente allá, así que junté 3 pacientitos, me quedé un fin de semana y andaba dolor de cabeza, entonces fui a una farmacia a comprar el medicamento. Y buenas, mire, ando buscando acetaminofén, le digo. Y hubo una pregunta que en cualquier otra farmacia le van a hacer. ¿Qué pregunta es? Bueno, ¿dónde va, doctora? Dígame, vamos a anotarlo porque nunca me han preguntado eso. Porque yo llego, buenas, ¿tiene acetaminofén? ¿Y qué me pregunta la gente? ¿De cuánto? No sé, ¿de cuánto vale? ¿De cuántos miligramos, verdad? La concentración del fármaco también es una cosa que importa. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. Pero no nos dan orientaciones. Y fíjense que me encantó porque la señora, ya era una señora de edad, la farmacéutica del lugar, y me dice, ¿es para usted? Sí, mire, se va a tomar 2 tabletitas de 500 miligramos ahorita y después se los va a tomar cada 8 horas. ¿Oyó? Yo me pongo a reír y entonces, no, hágame caso, no me río porque me burlo, es como que qué bonito que usted me diga esas cosas, porque la señora está aplicando unos parámetros farmacológicos. Si me está diciendo que me tome 2 al inicio, me está indicando una dosis de carga, me está mandando un acetaminofén que llega a 1 gramo, que todavía no es tóxico porque se vuelve tóxico a los 4, y me está diciendo que me tome otras 2 en el día porque me la mandó cada 8 horas, y eso suma 2 gramos en el día, lo cual no llega para un adulto el nivel de toxicidad. Todo eso en esas indicaciones de la señora, muy simples y muy sencillas. Entonces yo al final le agradecí eso, ¿no? Que pudiera darme esa orientación. Pero el miligramaje es algo que también tengo que considerar. ¿Cuánto es la dosis que tenemos para el piroxicam? 20 miligramos. Pero yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Le voy a dar lo mismo? No. Hay una regla de oro, la salida de baño clásica cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal. Y eso es darle la mitad de la dosis habitual. Así que yo voy a tener a un paciente que en vez de darle 20 miligramos en cada administración, le voy a tener que dar 10. Pero con esos 10 miligramos me le bajó la cantidad de la intensidad de la dosis. No es lo mismo lo que se logra con 20 miligramos que con los 10 miligramos, doctor. ¿Y cómo resolvemos eso? Tenemos una ventaja. ¿Y cómo compenso la menor dosis para lograr el efecto que quería en el otro paciente? ¿Cómo doy el piroxicam aquí? Puedo dar 20 miligramos cada 8 horas. ¿Cómo puedo mejorar esa intensidad de efecto acá si tengo que dar la menor dosis? ¿Cómo pudiese hacer yo para poder tener un efecto parecido a los 20 miligramos pero dando la mitad? Dar menos tiempo, dar con más intervalos repetidos, exactamente. Si yo doy intervalos más repetidos, yo estoy dando más veces la dosis, pero yo estoy llegando a ese nivel, pero no lo estoy volviendo inseguro en cada administración. Igual el paciente lo va a ir perdiendo. Entonces, esa es una estrategia que nosotros podemos usar. No es solamente la cantidad de fármaco, también los intervalos de administración. Entonces, ahí agregamos otro elemento.
No es solamente el fármaco, no solamente la dosis, sino que también los intervalos, conocer al paciente y también saber qué está tomando. Entonces, como se fijan, el hecho de elegir una prescripción es como la coronita de la premolar. Cada una está hecha a la medida de cada paciente. Y la receta, mi receta, tiene que estar hecha a la medida también de cada paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ok, entonces cuando nosotros definimos el dolor, nosotros agregamos varias palabras que nos ayudan a definirlo. Bueno, tenemos que es una sensación. Una sensación. Ahora, lo que el doctor siente y lo que yo siento son cosas diferentes. Por ejemplo, yo veo que el doctor es apasionado del béisbol, le gusta el béisbol, le encanta el béisbol. ¿Saben a quién le gusta el béisbol también? A mi papá. Y mi papá es súper fanático del equipo de León. Todos los fines de semana que están, no sé si ustedes saben cuántas son las divisiones de béisbol aquí en el país, no sé si saben. No. Exacto. Hay uno que se llama el Pomares, doctor. Ahí también, él porque sabe. Yo sabía que había Pomares, no sabía el otro detalle. Todos los fines de semana religiosamente ve jugar a lo que sería León. Y León es diferente a Diriamba. Porque Diriamba es como el Brasil de Nicaragua. Exacto. Usted camina en León, o sea, no es que va a andar ahí en las calles, camina a pie en las calles y usted escucha que la gente está hablando, y viste qué clase agarrada de no sé quién, clase honrón, que no sé qué. Entonces la gente es fanática a eso, porque obviamente ya lo viene en su naturaleza, en las costumbres y todo lo demás. Ahora, pero yo no puedo asumir que todo el mundo sabe lo mismo, ni que todo el mundo va a sentir la misma sensación de dolor. Regresando un poco acá, fíjense qué difícil es más o menos expectar qué tanto dolor va a tener este paciente. Y este paciente puede tener muy poco dolor en el postoperatorio y este otro paciente puede tener mucho. ¿Cómo hago yo para ajustar eso? Porque lo que yo estoy tratando de hacer es algo bien difícil y que nadie ha logrado hacer hasta el momento, y es estandarizar a los pacientes. Entonces yo tengo que tener opciones. Y yo tengo que decir, bueno, esta primera receta está bien elaboradita, pero puede ser que la tengan que cambiar. No porque yo haya hecho una mala selección, sino porque hay otro factor que es cómo el paciente responde frente al dolor. ¿Quién ha visto la película Coco? Ok. Para los que no la han visto, se la recomiendo. Ahora pregunta un poco más interesante. ¿Cuántos lloran con ver la película Coco? Doctor, ¿usted ha visto Coco? Le voy a dejar una tarea el fin de semana. Vea la película y dígame si lloró o no lloró. Y no tiene nada de malo llorar, porque yo lloro, pero si usted no llora, no, tampoco tiene nada de malo. Pero hay... Exactamente. Exacto. Porque nosotros somos sinceros. ¿Sí? Porque nosotros expresamos nuestros sentimientos. No ponemos así cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hacer un simposio de eso. Tal vez el 17 de febrero lo hacemos. Ok, entonces cada quien responde frente a ciertos estímulos de forma diferente. Entonces no puedo pensar que todos los pacientes van a responder de la misma manera. Así que pierda el equipo de León, por ejemplo, a mi papá le afecta mucho. A mí no tanto. Y a quien le da igual es a mi hermano, porque yo tengo una posición neutral con el béisbol, pero mi hermano lo odia. Lo odia el béisbol porque, él quisiera ver otra cosa y mi papá está viendo en eso el juego de béisbol y a él pues no le gusta mucho. Bueno, en términos generales, el dolor tiene que ser algo incómodo, desagradable, al menos para el 95% de la población, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de dolor nos estamos refiriendo a un daño físico, así que vamos a hablar de un daño tisular, o sea, tiene que haber un daño en una estructura corporal. Ya sea que el daño lo generemos nosotros, porque nosotros somos generadores de dolor. ¿Qué procedimiento odontológico no produce dolor? ¿Una profilaxis? Bueno, le voy a decir una cosa. Tuvimos un casito de una profilaxis, le hicieron una úlcera a un paciente. Le pasó quemando ahí la mucosa, porque no puso el separa ahí el espejito muy bien. Así que, pero en términos generales, bueno, no debería doler. ¿Qué otro no duele? Explíquenmele eso a un niño, por favor. ¿Oyeron?
Esta es la lista de procedimientos odontológicos que no duele. Ah, ¿qué otro? Toma de impresiones. ¿Ok? Ah, se dan cuenta. Se dan cuenta. Por eso primero hay que probar la cubeta para ver si no hay áreas ahí de rosadura. Entonces son pocos, ¿no? Son pocos. Un aclaramiento dental, de repente. Puede haber sensibilidad postoperatoria. Hay que ver cuál es el sistema que usa también para hacer su aclaramiento. La intensidad de la luz también, etc. Obviamente, si nosotros tenemos un daño tisular, es algo real. Y esto tiene que ver con muchos pacientes que llegan y dicen, mire, me duele tal diente o me duele tal parte de la cara o de la boca. Y uno revisa y uno ve todo bien y uno dice, es loco. Y tal vez es cierto. Hay un tipo de dolor que nosotros no vamos a ver ninguna alteración estructural y vamos a ver todo en orden, pero no es porque algún elemento periférico de transmisión de dolor esté afectado, sino es porque la fibra nerviosa está afectada y eso se llama dolor neuropático. Mire, me duele este diente, ustedes lo ven bien, tomar radiografía está bien, sondaje está bien, todo está bien en ese diente. No hay trauma de oclusión, todo está en orden. ¿Y qué termina pasando? Que uno manda alguna terapia para que se le quite la idea con algún analgésico que no le va a hacer efecto y el paciente sigue quejándose de dolor. Y el paciente está probando y probando y probando y probando entre doctores y medicamentos hasta buscar una solución. Cuando se trata de un dolor neuropático. Vamos a ver cómo hacemos para detectar un dolor neuropático en la clínica y poder elegir terapias más eficientes. Es potencial. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un dolor ahorita que me duele en una escala de EVA de 3 y yo no hago nada, el dolor se puede hacer más intenso. Y tratar el dolor se vuelve un poco más simple cuando el dolor es de intensidad menor. Pero cuando el dolor ya avanza en intensidad se vuelve un poco más complicado. Y lo otro, querrámoslo o no, es el elemento emocional. Si yo tengo si el paciente tiene algún problema que está pasando algún momento difícil, obviamente su respuesta frente al dolor y su tolerancia al dolor va a ser difícil. Hagan una extracción de tercer molar a un paciente que acaba de perder a un ser querido. Su sensación de dolor va a ser diferente. Extráiganle una tercer molar a un paciente que se ganó ahorita un viaje a Colombia, ahí donde quiere ir el doctor Rosales. Ni la anestesia va a necesitar de repente. ¿Ya? Entonces, el elemento emocional es importante. Ahora, ¿cómo yo modulo las emociones? Doctor, dígame. De hecho, la parte emocional es una de las partes fundamentales cuando el paciente está en la clínica. Hace unos días le hice una segunda cirugía a una pacientita de 11 años que sus padres están separados. Y entonces su mamá vive peleando con el papa y entonces a veces parezco abogado, yo ahí también entre los dos. Ah, es que llegan los dos. A veces llegan los dos y entonces no, es que yo no tengo para pagar la cirugía y la otra ya ha pagado y entonces pleito entre los dos y entonces la chavalita en la primera cirugía se nos atacó, hicimos todas las pruebas pertinentes para asegurarnos que no hubiese áreas de dolor. Era una cortarle bien complicada, la verdad. Estuvo mal, se nos vomitó y nos hizo chancharales. En la segunda cirugía, que fue hace unos 2 días, estaba así la muchachita. ¿Y qué tenés? Le digo, no, nada. ¿Y qué tenés? Y se quedó como 10 minutos, así, pero entonces la parte emocional contribuye mucho. Mientras que tuvimos otro paciente de la misma edad, hace como unos 15 días, y se decidió sacar 3 de una vez. Entonces, sí, la parte emocional influye mucho en la parte del dolor y en el postoperatorio también. Claro, y tranquilo, ¿no? Tranquilo el paciente que tal vez le hizo las 3 extracciones en la sola cita. Ahora, ¿qué nosotros hacemos para que nuestro paciente se sienta bien? ¿Qué tanto nos gusta platicar a nosotros con él? O sea, porque si de repente solo viene el paciente, venga, le hago el procedimiento, abra la boca, escupa, abra bien. Entonces,
no estamos nosotros empatizando con el paciente, ¿no? A veces algunos pacientes solo necesitan hablar y a veces uno tiene, como en el caso de los niños, que uno dice, la perdiste la primera cita, pero no le hiciste nada, pero ya generaron lazos de confianza. Esos lazos ayudan para que la siguiente cita sea más sencillo. O poder reconocer, como dice el doctor, cuando hay algún problema más allá de lo que nosotros ya conocemos de nuestro paciente. Entonces, los componentes del dolor son 4 elementos. Tenemos aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Así que el dolor no es tan sencillo. No es tan sencillo de controlar como quizás puede ser algún otro síntoma, pero este es bastante, por decir así, variante en cada paciente. Ok.